¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este reporte especial en vivo. Mi nombre es Jesús García. Muchas gracias por acompañarnos en laopinión.com y a través de nuestras plataformas en redes sociales, incluyendo YouTube, Instagram y Facebook. Un gusto estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos pues una transmisión especial en la colaboración que tenemos con el Brennan Center, una colaboración de contenido durante el proceso electoral y otros temas importantes para la población latina. Y está conmigo justamente Kira Romero Craft, quien es abogada e investigadora fellow del Brennan en español en el Departamento de Comunicación y Estrategia. ¿Cómo estás, Kira? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlo, mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes. No, pues muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar sobre las mentiras sobre el voto no ciudadano. Las mentiras sobre el voto no ciudadano. Esto que está generando mucho, digamos, mucho debate en el proceso electoral actual en los Estados Unidos debido justamente a esta idea de los republicanos y del propio candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, señalando que inmigrantes sin documento, sin ciudadanía, están votando en el proceso electoral, estableciendo esta narrativa pues que ha ido creciendo y que pues es preocupante debido justamente a que puede generar pues incluso algunos problemas, por ejemplo, para algunos votantes, organizaciones civiles han señalado que aquellos votantes, nuevos votantes que son recientemente ciudadanos, pues incluso están temiendo emitir su voto cuando tienen el derecho de hacerlo porque son ciudadanos naturalizados. ¿Cómo ves el tema, Kira? Es muy preocupante, es una estrategia que utilizaron en el 2020 hasta en el 2016 y ahora lo estamos viendo que es una estrategia que están utilizando a largo plazo, es decir, que debe de alarmar a todas las personas en este país porque es una fundación que ellos quieren utilizar para una estrategia, primero, para suprimir el voto y segundo, para entonces hacer como una campaña de temor para que las personas piensen que va a haber a lo mejor un fraude electoral, que ya sabemos que eso sobre este tema no va a pasar. Pues sí, eso es importante lo que está señalando, como que se están estableciendo ciertas bases y es lo que se han hecho varios reportes al respecto sobre un posible reclamo. Y ahorita vamos a ahondar sobre eso, que incluso me llama mucho la atención una declaración del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que más adelante pues citaré. Pero ¿qué está pasando con el voto en los Estados Unidos? ¿Quién puede votar y qué dicen las leyes? La Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 14, señala que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos pueden votar en los Estados Unidos, bueno, evidentemente en su jurisdicción, en el estado donde viven, en los distritos donde viven, y bueno, tienen que demostrar que son ciudadanos estadounidenses naturalizados. ¿Cómo lo pueden demostrar? Bueno, no tienen que llevar necesariamente en muchos estados, no se está obligando que lleven en ese momento su identificación, pero las personas cuando se registran están jurando y están pudiendo cometer perjurios si es que no están diciendo la verdad al registrarse para votar. Si esa persona no tiene derecho a votar en los Estados Unidos porque no es ciudadano estadounidense, enfrentaría pues una multa y hasta prisión si es encontrado, pues digamos, en este proceso. ¿Qué más dice la Constitución? Pues bueno, también ahí está la enmienda número 15, por ejemplo, que prohíbe la restricción del voto, por ejemplo, por motivos de raza, que eso es muy importante. Y hay otras enmiendas que también hacen referencia al voto. La enmienda 24 también habla, por ejemplo, se impedía a ciertos grupos raciales que impidieran votar y también pues estaba el tema de la edad. La enmienda 26 justamente marcó que las personas que son mayores de 18 años pues pueden votar. Pero también hay leyes, está el Código de los Estados Unidos donde se establece justamente pues qué pasa si una persona no vota. Pero también hay otra ley que es muy importante, Kira, es la Ley de Derechos Electorales de 1965, la BRA. ¿Qué pasa con ello? Bueno, esa ley se estableció simplemente para proteger el derecho al voto de personas no blancas en los Estados Unidos. Esa ley protege a grupos minoritarios como los latinos, las personas afroamericanas que han sufrido mucho la supresión del voto. Es una historia horrible que sigue actualmente. Entonces, la ley de BRA protege el derecho al voto a las personas no blancas en este país y tienen unas protecciones bastante fuertes aún, ha cambiado por decisiones de Corte Suprema, pero actualmente sigue funcionando para proteger el voto de esas personas no blancas en los Estados Unidos.
Ahora bien, y tú bien lo señalas, ha habido decisiones de la Corte Suprema y es justamente lo que ha desatado preocupaciones sobre que puede restringirse el voto para ciertos grupos. En 2013 hubo una decisión de la Corte Suprema en Shelby County contra Holder y una decisión que redujo, digamos, la importancia y algunos aspectos de esta ley. También en 2021 hubo una decisión importante y por eso los demócratas estaban impulsando una ley que, bueno, ahora se conoce como John Lewis, Voting Rights Advancement Act, que es una ley que lleva, bueno, el nombre John Lewis, que era este representante que hizo la propuesta y pues bueno, no ha podido ser aprobada en el Congreso, principalmente porque los republicanos no han querido avanzar en ese proceso. Pero ¿qué pasa? También existe el Código de los Estados Unidos establece sobre el voto de los extranjeros, es decir, quiénes pueden o no votar legalmente si son extranjeros. ¿Nos cuentas un poco más sobre esto, Kira? Sí, básicamente ya hay una ley que dice que si uno no es ciudadano de los Estados Unidos no puede votar. Esa ley ya existe. Yo creo que en las comunidades inmigrantes eso se conoce muy bien. Yo le digo que yo era abogada de inmigración y eso todas las personas se lo conocen porque saben que la penalidad por hacer un voto no ciudadano es grave. Puede resultar en la deportación de una persona. Entonces es algo muy conocido por nuestras comunidades no inmigrantes, digo, no ciudadanas. Entonces es algo que ya existe. No necesitamos aún otra ley que dice la misma cosa, porque actualmente este problema no existe a un porcentaje ni de 1% en este país. Eso es importantísimo. Vamos a ir precisando estas partes que me parecen fundamentales que la gente le quede claro. Es decir, el Código de los Estados Unidos señala que será ilegal que un extranjero vote en una elección celebrada para presidente, para vicepresidente, para el Congreso, para elecciones incluso estatales en muchos estados están prohibidas este tipo y puede recibir castigos, como bien señalas. Ahora, ¿cuál es el castigo? Pues bueno, puede ser una multa o hasta un año de prisión o ambos aspectos. Además, por ejemplo, si esta persona, pues si no tiene derecho a votar, es porque no es ciudadano, es un indocumentado, pues enfrentaría el proceso de deportación adicional al castigo que tendría que tener. Cualquier otra persona pues puede reclamar el derecho a votar y por supuesto apegarse a las leyes. Hay que recordar que los estados tienen sus propias leyes y van estableciendo ciertos elementos. Existen algunos estados que permiten a los no ciudadanos votar, pero son realmente muy pocos estados y en elecciones muy locales. Es que tienen que ver con aspectos de la junta escolar, por ejemplo, o unos aspectos del consejo municipal. Pero en eso solamente existe, por ejemplo, en algunos municipios en California, en Maryland, en Vermont y también en el Distrito de Columbia. Entonces, no existe en todo el país, no son leyes nacionales, no es que todos los inmigrantes indocumentados o los no ciudadanos, como se les refiere en este momento, pueden votar de una manera libre, ¿no? Y esto es importante señalarlo, Kira, ¿por qué? Sí, bueno, porque la realidad es que esta campaña que están utilizando del voto no ciudadano, como que, porque nosotros estamos usando ese término, no es el término que ellos están usando, ¿verdad? Entonces, los casos que sí se han visto son personas que sí tienen estatus de inmigración en este país, porque hay ciertas formas de que la persona se pueda equivocar, que sea una persona residente permanente legal y por error a lo mejor se registre. Entonces, también eso es algo que pasa. También personas que vienen aquí a trabajar, que tienen visa, que vienen a trabajar acá, tienen legalmente un estatus aquí, por error a veces se pueden registrar, pero son casos que pasan increíblemente raros. No es un problema a nivel nacional ni estatal. Entonces, este problema que están utilizando como una herramienta para crear una duda en la comunidad y crear un temor y un miedo realmente para personas que a lo mejor recién se están tomando el paso para ser ciudadanos y queremos que las personas tengan fe en el sistema porque el sistema
sistema funciona actualmente como está programado y las elecciones aquí son seguras y las personas se deben de sentir con confianza que van a emitir su voto y que si son elegibles, tienen 18 años, son ciudadanos de los Estados Unidos y todos los requerimientos de su estado específicamente, si llenan todos esos requerimientos, entonces uno puede registrarse y emitir su voto. Exactamente. Y qué bueno que señalas esa parte de las personas que tienen algún tipo de visa y que están legalmente en los Estados Unidos. Yo me había referido inicialmente a los inmigrantes indocumentados, pero al referirse al voto de los no ciudadanos, incluye todo este universo de las personas con green card o con algún tipo de visa, ya sea de estudiante, laboral o algún tipo de protección que no les da un estatus jurídico de ciudadanía, por lo cual pues no les da el derecho de votar. No hay estos casos y esto es muy interesante y vamos a abordarlo más adelante. ¿Qué es lo que están proponiendo los republicanos en ese sentido? Antes de entrar a eso, y ahí me gustaría que tú lo explicaras un poquito, me gustaría citar algo que dice Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, este representante de Luisiana, el republicano, que dijo, y eso es una traducción propia, dice, estamos en una era de márgenes electorales muy estrechos. En eso tiene razón. Hay muchas elecciones donde el margen de decisión es realmente corto y no es reciente. Lo vimos en la elección cuando ganó el presidente George W. Bush. Eso lo recordemos que la Corte Suprema tuvo que entrar, digamos, a una decisión sobre el conteo de voto en Florida. Y luego él continúa, si se permite que unos cuantos miles de ilegales, así se refiere él a los inmigrantes indocumentados, participen en una elección en el lugar equivocado, se puede cambiar la composición del Congreso y se puede afectar la elección presidencial. Este argumento es muy similar a lo que se había estado aplicando en los reclamos que habían estado realizando en 2020 el expresidente Donald Trump y su equipo legal, pero ahorita vamos a andar en ese sentido. ¿Qué está diciendo la ley que ellos están proponiendo, Kira, que es Ley de Protección de Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, conocida en este momento como SAVE Act? Básicamente lo que dice es lo que ya la ley aplica, que sería un crimen que personas no ciudadanas votaran en las elecciones. Aún eso ya es una ley, ya que existe, pero lo que es más peligroso de esta ley es que ahora vamos a tener que enseñar un documento probando que somos ciudadanos de ese país. Ese no es un problema solamente para las personas que han tomado el paso para hacerse ciudadanos, también para personas que han vivido, que nacieron aquí, que no tienen cómo recibir una acta de nacimiento. Hay muchos problemas. Esto como una abogada que he trabajado en este tema por años, lo he visto con personas que son nacidas aquí, que tienen los familiares que estaban aquí por décadas. Entonces es un problema gravísimo porque aplicar esta ley va a afectar a todas las personas elegibles para votar y va a suprimir el voto de una forma masiva. Entonces, todo el mundo debe de tener ojo sobre esta ley porque es una ley completamente innecesaria. Yo le digo que de forma de mi experiencia, yo también soy ciudadana, tuve que tomar el juramento y al próximo día me registré para votar y ya los sistemas electorales ya habían anunciado que sí, efectivamente yo ya era ciudadana americana. Es algo muy importante que el sistema funciona. Siempre van a haber un porcentaje de errores, pero esos errores, las personas que están encargadas de las elecciones saben cómo cuidar el sistema para básicamente asegurar que las personas no elegibles no están listadas como votantes. Y esto está pasando y las elecciones que tuvimos en el 2020 fueron las elecciones que más se dieron como confiables, porque eso es así, el sistema funcionó y funcionó bastante bien. Así es, y bueno, cabe recordar, y ahorita vamos a andar en alguna de estos reclamos que hicieron los republicanos en Cortes, que fueron 63 reclamos, 63 recursos judiciales, de los cuales solo ganaron uno, y ganaron uno realmente en una situación, en Pensilvania, un juez determinó que ellos tenían la razón para que, digamos, los organizadores de la elección estatal, hay que recordar que cada estado, en la Secretaría de Estado,
en cada entidad, pues es la que organiza el proceso electoral en las entidades, y se les pidió que, bueno, hicieran una verificación de un determinado número de votos justamente para confirmar la ciudadanía de la persona que había votado. Por eso, como dije en un principio, y esto es fundamental remarcarlo, a mí me parece muy importante, las personas al final sí tienen que demostrar que son ciudadanos estadounidenses para poder votar, porque va a llegar a un punto en que se tiene que hacer esa verificación justamente. Cuando uno va a votar directamente a una casilla, se tiene que presentar una identificación. Muchos estados piden, por ejemplo, puede ser el acta de nacimiento o algún otro documento que permita verificar eso. Pero también hay un proceso adicional y si existe alguna duda, también existe la posibilidad de que se confirme que esa persona es ciudadana y entonces si no lo hace, pues se hace el proceso justamente para investigar más adelante y como comenté, pues enfrentar, por supuesto, un problema legal severo y este es un delito federal. Esto es muy importante remarcarlo. Entonces, pues les agradecemos a las personas que nos están enviando comentarios. Muchísimas gracias, Lizzie Lambey, que nos manda saludos desde New Jersey. También Patricia Amador desde California, muchísimas gracias. Mario Rodríguez, pregunta, María Rodríguez, perdón, ¿y por qué ahora quieren aprobar una ley para exigir que se pruebe la ciudadanía para votar? Justamente es de lo que estábamos hablando, ¿no, Kira? De esta narrativa que se está presentando justamente de señalar que hay muchos votantes no ciudadanos que están aplicando el voto. Pero aquí me gustaría que tú que perteneces al Brennan Center, ustedes hicieron un estudio muy importante y ha sido citado por varios medios importantes de comunicación, incluido nosotros. Está AP, hizo un reciente reporte al respecto, lo citó a ustedes. USA Today también hizo un reporte importantísimo y lo citó a ustedes, pero cuéntanos, ¿qué encontraron en ese reporte del Brennan Center sobre la votación? Esa fue una investigación que hicimos en el 2016, básicamente 42 jurisdicciones, 23 millones de votos contados y lo que encontramos fue que menos de 0.0001 de personas que habían sometido el voto eran no ciudadanos. Quiere decir que es un problema bastante raro, opuesto a lo que está diciendo Mike Johnson y esta campaña que están llevando, que realmente no es un problema que existe, no existe tan raramente que no es algo que nosotros pensamos que necesita otra ley porque ya la ley aplica a las personas que son no ciudadanas para que se quieren registrar. Esa ley ya tiene penalidad criminales para esas personas, entonces esta ley no es necesaria. Y el querer pedir documentos de ciudadanía sería un desastre y va a afectar a muchas personas en este país, no solamente las personas que han tomado el paso para hacerse ciudadano en este país, a las personas también que nacieron en este país. Es un problema grave que si pasan esta ley, que actualmente no, gracias a Dios, no se pasó esta última vez, posible que lo intenten otra vez, pero de forma contundente, las personas deben de oponerse a esta ley porque no es necesaria, no hay un problema. Aquí es esto que señalas importante. La ley se propuso este año y se intentaba aprobar justamente en este momento que se estaba debatiendo el otorgamiento de más fondos para el gobierno federal. Los republicanos pusieron como condicionante integrar en el paquete legislativo la ley que ya comentamos que se llama SAFE Act para poder aprobar el presupuesto. Por fortuna fracasaron, y digo por fortuna porque esto obviamente hubiera generado una complicación a tener un corto tiempo en cuanto al proceso electoral. No significa que ellos ya hayan desistido de hacerlo. Ellos, por supuesto, la ley sigue en el Congreso y podrían integrarla más adelante. En este momento no se va a aplicar, no se aprobó, ni siquiera se metió en el paquete porque se logró aprobar el presupuesto para que continúe el gobierno funcionando, porque bueno, hay que recordar que ya se acercaba la fecha justamente para el cierre de gobierno y era lo que más preocupaba. Y aquí quiero establecer una de las preguntas que dice Ivano León Cabollo, dice, quiero saber qué pasó con los casos de impugnación que presentó el Partido Republicano en el 2020.
Ya lo mencionaba yo hace unos momentos, pues se presentaron 63 recursos. Rudy Giuliani y el equipo legal que él lideró, pues bueno, no tuvieron ningún solo realmente argumento importante ante las cortes, ninguna evidencia sustancial, y la mayoría de estos casos fueron desechados por los jueces. Algunos ni siquiera lograron ser aceptados, es decir, la mayoría, de hecho, ni siquiera lograron ser aceptados, no lograron, digamos, los requisitos suficientes para que el juez dijera, sí, vamos, es un caso importante, vamos a meterlo como parte del proceso. Y otros, pues la decisión fue totalmente, que fueron realmente muy pocos, la decisión pues fue en contra de los republicanos. Salvo uno que fue en Pensilvania, básicamente, justamente para verificar en algunos casos que se tenía dudas sobre la ciudadanía de las personas. Eso no cambió, por supuesto, el resultado electoral bajo ninguna circunstancia, porque pues la cantidad que se estaba pidiendo era realmente mínima. Es decir, lo que estábamos viendo es que se generó básicamente una mentira, y estamos viendo ahí las imágenes. Parte de esa mentira derivó en lo que conocemos como el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando Donald Trump, siendo todavía presidente, dio un discurso frente a la Casa Blanca señalando, justamente hablando de un supuesto fraude electoral con estas evidencias que fueron desechadas en tribunales, pero aún así, pues él seguía con lo mismo, y al final pues vimos lo que ocurrió en el Congreso, la toma del Congreso, que es uno de los momentos pues de la historia negra de los Estados Unidos reciente, pues más lamentable, ¿no, Kira? Sí, definitivamente. Y esta campaña del voto no ciudadana es también una mentira, porque los datos no enseñan que hay personas no ciudadanas votando en un número significativo. Entonces, esta es otra estrategia que están utilizando para que las personas piensen que va a haber algún fraude electoral, que está habiendo un fraude electoral, y actualmente no lo hay, no existe en este país. Entonces, deben de tener mucha precaución en creer estas mentiras, porque no existe ese problema de forma grave como ellos lo están diciendo. No está pasando. Y por otro lado, esta campaña, ya no se aprobó la ley en el Congreso, SAVE Act, pero los republicanos mantienen el mismo discurso en diversas campañas, no solamente la presidencial, sino en campañas estatales, y están diseminando este mensaje que pues obviamente está impactando en los votantes. ¿Qué dicen los votantes? Pues bueno, no hay muchas encuestas al respecto, pero una encuesta reciente de Scripps e Ipsos revela que el 51% de los estadounidenses sí están preocupados sobre la votación de no ciudadanos. El número suena importante, sin embargo, el detalle me parece que es fundamental entenderlo, porque el 83% entre los republicanos cree eso. Es decir, un alto porcentaje de republicanos están creyendo esta mentira que está difundiendo pues sus candidatos republicanos. El 46% de los votantes independientes creen lo mismo, pero solamente el 24% de los demócratas se están apegando, están creyendo pues tales afirmaciones. Entonces, ver esas diferencias es importante para ver cómo afecta finalmente el comportamiento también de los votantes, y meter preocupaciones que no ni siquiera son, digamos, tan sustentadas. Después de, pues, básicamente, Kira, lo que hemos comentado, ¿tú qué piensas de estos resultados? Bueno, no son tanto sorprendentes, porque sabemos que esta campaña se está llevando a nivel nacional, pero obviamente los medios deciden qué van a cubrir, ¿verdad? Entonces no sorprende mucho, pero lo que sí tenemos es que hablar más. El enlace debe de ser sobre la democracia como una institución que es para todo el mundo, ¿verdad? No es solamente para un partido. Si sale un resultado que no están de acuerdo, entonces es algo de pelear. Si uno cree en la democracia en este país, entonces debe de pensar y creer y saber que va a funcionar para todos, ¿verdad? Entonces es hablar con todas las personas, todos los votantes de ambos partidos, para desmentir esta mentira, para que ellos sepan de que es algo que ellos pueden sentir un sentido de confianza de que el sistema electoral en el país está funcionando.
y lo deben de tener como un hecho y sentirse orgulloso también, porque cuando uno trabaja en estos temas, yo he tenido el privilegio de hacerlo, uno se da cuenta lo tan difícil y lo tan seguro que es el proceso, que uno debe de tomar todos los pasos, no solamente para sentirse seguro, pero también para registrarse, como tienen la oportunidad muchos latinos por primera vez en la historia. Somos el grupo más grande y también el de menos porcentaje de registros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es involucrarnos en este sistema de democracia para entonces saber exactamente cómo está funcionando el programa y sentirnos como con más confianza y tomar ese paso para registrarnos y tomar la posición de votar en local, estatal y también las elecciones federales. A ver, y también hay que recalcar que esta ley de la que hemos estado hablando, la SAFE Act, que fue propuesta por los republicanos, fue defendida y ha sido defendida por el expresidente Donald Trump. Él estuvo en la Cámara de Representantes cuando presentaron el proyecto de ley. Entonces, es importante señalar esto, que es parte, digamos, de una estrategia electoral que sí están teniendo formalmente los republicanos. No es algo que ya sea secreto, es realmente una estrategia completamente abierta como parte, pues digamos, incluso se preocupa sobre si pueden o no, por ejemplo, tomando en consideración el mensaje que dio Mike Johnson y que yo hice una traducción al respecto, de que si pueda haber un reclamo posterior y utilizar este argumento como parte de esos reclamos. Sí existe ese riesgo, ¿no, Kira? De que pueda ser parte, digamos, de ese argumento legal. Sí, definitivamente. Entonces, por eso es tan importante que las personas se eduquen sobre el tema y que la opción es para muchos de nosotros bastante clara, porque lo que necesitamos es pasar la ley de John R. Lewis Act, que ofrece más protecciones para personas, los votantes no blancos, porque es una protección necesaria ahorita, porque tantas de las protecciones ya se han desaparecido y hemos visto que el voto, la brecha racial está creciendo. Entonces, lo que necesitamos es más participación en el sistema electoral, no menos, y más personas que se sientan ese sentido de tener la confianza en el sistema, pero también que ellos tengan la información para que ellos se sientan cómodos en tomar el voto. Y sabemos que eso es muy importante para nuestra comunidad en esas elecciones y todas las elecciones en el futuro. Va a ser un reto que todos los debemos de tomar como algo de mayor importancia. Así es. Mireya Navarro lanza esta pregunta que me parece fundamental. ¿Puede esta controversia sobre el voto no ciudadano afectar el voto de latinos elegibles? En otras palabras, que muchos latinos ciudadanos no salgan a votar por algún temor creado por la controversia. Y es justamente lo que yo comentaba hace, pues, un poco al inicio de esto. Sí, puede afectar sobre todo a aquellos que son nuevos ciudadanos y que son latinos, porque podrían desconocer justamente cómo la ley los protege para que puedan ejercer su voto de una manera pues libre y como corresponde en ley, ¿no? ¿Tú qué piensas, Kira? Sí, definitivamente. Yo creo que esta campaña, especialmente vemos una estrategia, una campaña anti-inmigrante. Yo he tenido la experiencia de trabajar con personas que recién son ciudadanos, que recién han tomado ese paso. He trabajado con personas que sí se le ha negado someter su boleta y entonces a pedirle que ellos entren una querella, que hagan una investigación de las razones por qué. Y se niegan porque tienen un temor, es algo que realmente tienen mucho miedo porque piensan que algo le pueda pasar después, que ellos pueden tomar este paso para votar y después se encuentren con un cargo criminal. Entonces, estamos aquí para desmentir esta mentira, esta campaña y decirle que si ellos son elegibles, ya son ciudadanos de los Estados Unidos, entonces deben de tomar el paso para registrarse, llamar a su oficial de elecciones y entonces saber cómo toman el paso para hacer el registro para que no pierdan la oportunidad. Es algo muy importante. Así es, y pues ha habido otros aspectos relacionados con inmigrantes. Digo, el lamentable caso de decir que los inmigrantes en Ohio, Springfield, por ejemplo, están robándose mascotas y se están comiéndose a las mascotas, pues es uno de las mentiras que se están difundiendo. Pero,
¿Qué relación, y esto me parece fundamental porque es una de las partes más peligrosas, cuál es la relación entre el crimen y la inmigración? Pregunta Tania Chávez. Bueno, la relación es que hay menos crimen en muchas comunidades de inmigrantes. Hay menos crimen. Actualmente las cifras enseñan, nosotros en el Brennan Center hemos hecho investigaciones y no solamente hay menos crimen, pero las personas que viven en comunidades de inmigrantes a tasa más baja se ve la criminalidad. Entonces no hay ninguna relación, lo que están utilizando como una estrategia electoral. Entre los inmigrantes y la criminalidad. Esa es otra estrategia que están utilizando, desafortunadamente, parte de la historia racial en este país, a hacerle la comunidad, a todas las comunidades, un temor, un miedo sobre las personas que están viviendo con ellos mismos en el país. Entonces, es algo que lo debemos de tener muy en cuenta y no caer en esa mentira como que fuera actual y real, porque los datos no enseñan que hay un nivel más alto de criminalidad en las comunidades inmigrantes. Perfecto, pues Kira, mira que el tiempo ha volado, lo cual es extraordinario. Muchas gracias a las personas que se conectaron y que nos enviaron sus preguntas también. Muchísimas gracias. Resumiendo, básicamente, pues la Constitución asegura y determina que solo los ciudadanos nacidos en Estados Unidos o naturalizados pueden y tienen el derecho a votar, las personas mayores de 18 años. Nadie está invitando a un no ciudadano a votar. Eso es mentira. Ninguna ley protege y permite que esto suceda. Hay una pena por ello. Aquella persona que se registre para votar sin ser ciudadano enfrentaría una pena federal y, por supuesto, un proceso de deportación adicional a ello. Entonces, no se dejen engañar. Las personas que pueden votar, pues tienen que ser ciudadanos. Kira, un último comentario ya para irnos. Bueno, tuvimos allí un problema en la conexión, pero pues les quiero agradecer, Kira Romero Craft, que estuvo con nosotros. Quiero comentar pues que ella se encuentra en este momento en Florida y hay que señalar que en Florida pues está el huracán que justamente está entrando con mayor fuerza en este momento. Ella hizo un esfuerzo para quedarse con nosotros pues todo este live. Les agradecemos muchísimo al Brennan Center en español por acompañarnos en estas transmisiones especiales para explicarle a la gente más sobre el proceso electoral en los Estados Unidos y, por supuesto, desmentir aspectos que son preocupantes y que pueden afectar la democracia en los Estados Unidos. Soy Jesús García. Muchísimas gracias.